Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tenernos en este lugar, Señor, y poder adorarte. Adorarte, Señor, en primer lugar, por encima de todas las cosas, Señor, y que nuestra vida te dé nuestra expresión de adoración, nuestro canto, nuestra adoración, el levantar las manos a ti, el alzar nuestra voz a ti, Señor, y darte toda la gloria, Señor. Todo lo que vivimos en esta semana, Señor, tú has estado con nosotros. No ha habido ningún momento en el que tú hayas fallado a estar allí, Señor. Has estado en cada llamada, en cada mensaje de texto que hemos enviado, en cada momento, en entrar, al salir, al subir, al bajar. Has estado ahí, Señor, y te damos gracias. Y el día de hoy, Señor, queremos venir a tu palabra juntos como comunidad, Señor, y estudiarla, meditarla, contemplarla, vivirla, comerla, meterla en nuestra mente, meterla en nuestro corazón, Señor, y ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu y por el poder de tu palabra, Señor. Háblanos el día de hoy, haznos transformar para ser más como Jesucristo, como el carácter de Jesús en esta tierra, Señor. Gracias por cada persona, por cada familia, por cada niño y bebé, Señor, en este lugar. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día. Amén. Amén. Bueno, acompáñame al capítulo 16 de Romanos. Ay, ay, ay. Este es el epílogo de la carta. Este es el epílogo de la carta. Empezamos el primer domingo de enero con el libro de los Romanos. Y si comparamos esto con una serie de Netflix, es como que esa serie es que el penúltimo capítulo es cuando pasa todo. Ya pasó, ya el clímax ya se resolvió. Y si te fijas, es cierto. Ya vimos en Romanos el gran poder de salvación con el que tú y yo hemos sido salvos. Hemos visto ese poder de salvación y no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de todo lo que vimos. Es impresionante. Y ahora déjame decirlo sin cantar. No sé tú, pero mi vida cristiana es otra. Es otra. Ya no soy igual, ya no veo el evangelio igual. Y te estoy abriendo mi corazón. Eh, no dejo de pensar en la salvación que Él planificó para todos nosotros y cómo ese poder me ha transformado. Y por eso te digo, no soy el mismo. Y tú dices, ay, Gustavo, pero si tú tienes mucho en el evangelio. Sí, pero una cosa es decir que estás en el evangelio y otra cosa es ser transformado por la escritura. Y de eso estoy hablando, de eso estamos hablando. Y yo te invito que si se te pasó de noche algo, ve ahí al YouTube, que para eso lo hacemos, para que no te vayas a quedar con algún capítulo molacho, y aprovecha eso y estúdialo como ya lo hicimos, ¿no? Pero después del clímax vienen los desenlaces, viene así como cómo queda todo al final de cuentas, ¿no? En las series, ¿no? Entonces este es como, aunque no vamos a ver un desenlace como tal, sí nos deja ver qué había detrás de esta carta y cómo funcionaba el ministerio de Pablo. Y creo que Dios nos va a hablar ahí. Es un capítulo que está lleno de saludos y por lo tanto es medio X, medio nos lo saltamos y no vemos, porque es una lista de nombres, son 26 personas las que se mencionan, de las cuales 9 son mujeres, 17 son varones, pero hay 3 lecciones que estudiando esto podemos concluir y creo que por eso Dios lo incluyó. Ahí te va una. El ministerio en la iglesia de Cristo no es solitario, requiere colaboradores, requiere compañeros de batalla, ¿sí? Si en algo tú consideras, y yo consideramos que Pablo fue exitoso, tiene que ver por las manos que había alrededor de él. No estaba solo. Entonces, en segundo punto es, ¿con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás juntando? De manera que apoyen la encomienda, la misión que Dios te dio. O la otra es que tú seas de apoyo a la misión de otro, ¿no? Y la tercera es, ¿de qué manera estás contribuyendo? ¿Cómo estamos contribuyendo al reino del Señor? Si se escribiera una carta de ti, ¿qué dirían de ti en el cristianismo?
Es que Juan Pérez hizo tal o cual. ¿Qué se escribiría de ti al respecto? ¿No? Si lo bosquejáramos, al principio vamos a ver un anegratorio, como un compendio de varias biografías, del verso 1 al 16, del 17 al 20 hay una advertencia en los versículos, luego del 21 al 24 hay otros saludos, y al final hay una doxología, un epílogo. Entonces, ¿listos? Vámonos. Versículo 1 de Romanos 16. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Una Febe. Me llamó mucho la atención que en inglés era Phoebe, como la chica de Friends. Febe, fíjate qué interesante esto. Está cerrando una de las cartas más importantes de Pablo, una de las más largas, de hecho. Y la primera persona a quien le agradece es una mujer. Y siempre las primeras menciones o las primeras veces que aparece algo en la Biblia son cuestiones muy notables, ¿no? Y aunque el género masculino, respecto al género masculino, los varones son los que llevamos la responsabilidad en la casa, en la familia, es importante notar que Febe es mencionada antes que todo mundo. Una mujer. Y hay varias características que me gustaría que revisáramos de ellas. Y con esas características, tú y yo nos podemos mirar al espejo, aunque seamos varones, pues no nada más las mujeres. Lo primero es que dice que era diaconisa. Ser diaconisa o ser un diácono representaba un rol importante de influencia en la iglesia. No nada más era una función oficial como ser una especie de ministro, líder de servicio, una cosa así, sino como una persona que es un siervo activo en la comunidad. ¿Sí? Posiblemente, ella gestionaba la asistencia a los pobres, gestionaba la hospitalidad, la logística entre los creyentes y enseñaba a las mujeres como era de costumbre. Las mujeres enseñan a las mujeres más jóvenes, ¿sí?, a ser dignas para sus maridos, etcétera. ¿Se acuerdan? Era una mujer que estaba activa dentro del cuerpo. La segunda cosa, dice que al final del verso, verso 2, al final dice, porque ella ha ayudado a muchos. Habla de una mujer, de una persona que daba mucha ayuda. ¿Y qué importante es eso entre nosotros? Cuando en la iglesia hay mujeres o hay hombres que son de mucha ayuda, ¿sí? Podemos ayudar, pero Febe era de mucha ayuda. Y volviendo al tema de el varón siendo la cabeza, qué bueno que es la cabeza, pero qué grande es cuando al lado de un varón que trabaja, que se esfuerza, que sirve a su comunidad en Cristo, al lado de él, está una mujer que ayuda mucho. Y este era el caso de Febe. ¿Sí? Dice Pablo, no nada más me ha ayudado mucho, dice a muchos. Y cuando en la Biblia no registra un número, es que, o sea, ni número tiene. ¿Cuánta gente habrá ayudado? Un montón. Y Pablo dice, incluso a mí. Ahora, hay un punto muy importante, y estuve checando a algunos comentaristas y otras personas, otras fuentes. Es muy probable, fíjate qué importante esto, es muy probable que ella haya sido la portadora de la carta de Romanos para mandarla a Roma. O sea, la escribieron desde Corinto, Pablo, ahorita vamos a ver ahí en las palabras finales, y la empaquetaron y le dijeron, Febe, toma, llévala a Roma. Ahora, ella es quien tuvo la encomienda, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de confianza que tiene que tener una persona a quien le haces una encomienda, a la que le darías la labor de enviar este magistral compendio del Evangelio de Romanos,
que gracias a ella lo tenemos hoy aquí nosotros, si no, no lo tuviéramos. Si lo hubieran agarrado en el barco, en los caballos, en las carretas, hasta muy, muy lejano, como en Shrek. Y si le hubiera atravesado y le hubieran agarrado unos ladrones en el camino y le hubieran matado, no hubiera llegado la carta. Sin embargo, tuvo la encomienda y tuvo Pablo la confianza de delegárselo a ella. Y hay otra cosa muy importante, en ese tiempo todo estaba muy socialmente muy revoltoso, muy revoltoso, había persecución, había mucho desdén por la mujer. Y paréntesis, me encanta esto. Muchas veces hemos pensado que en el pasado, y bueno, sí, había era muy misógina la sociedad con las mujeres. Pero qué importante esto, que a la luz del Evangelio, Dios viene a levantar, a honrar a la mujer al lugar que originalmente le corresponde. ¿Sí? Y esto me hizo pensar, ¿cómo somos de ayuda a alguien más en el ministerio? En algo que el Señor le encargó a alguien. ¿Somos de mucha ayuda? ¿O somos de los que el que mucho ayuda? ¿Cómo es? El que no estorba, algo, eso. Mucho ayuda el que no estorba. ¿O somos de mucha ayuda? Mediten esto. Febe era de mucha ayuda. Versículo 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, otra mención importante y segunda ocasión que la mujer reluce primero. ¿Checaste? Fíjate el verso 3. Saludad a Priscila y Aquila. Normalmente en la escritura, toda pareja, primero se menciona al varón y luego a la mujer. Abraham y Sara, José y María, ¿sí? Pero en este caso, en la escritura aparece Priscila y Aquila. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy probablemente por el nivel de influencia que ella tuvo, no solo en la comunidad, sino también en la iglesia, en el ministerio o la vida de Pablo. Lo que aportó a la iglesia fue fundamental, fue crítico, fue bueno en gran manera. Y esto no menosprecia al varón, pero tampoco exalta a la mujer. Simplemente hace notorio el impacto espiritual que puede tener una mujer en su matrimonio, en su comunidad, en su iglesia y el ministerio de Pablo en este caso. ¿De dónde salieron Priscila y Aquila? Acompáñame a Hechos. Esto va a ser un spoiler de Hechos. Hechos 18, verso 1, fíjate. Hechos 18, verso 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que es donde es Turquía ahorita. Y halló a un hombre judío llamado Aquila, natural de Ponto. Ahí encontró al marido. Recién venido de Italia, estaban en Roma. ¿Sí? Priscila y Aquila estaban en Roma, pero recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado, el emperador, que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, o sea, lo que se dedicaba a Pablo fuera del ministerio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Sí. 4. Y discutía en las sinagogas Pablo todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Iba el fin de semana a predicar a la sinagoga de los judíos, pues, en Corinto. Entonces, a ver, Priscila y Aquila eran judíos originarios de Roma, fueron expulsados por el edicto del emperador Claudio más o menos en el año 49-50 después de Cristo, y aparentemente se asientan en Corinto. Entonces conocen a Pablo ahí en la sinagoga en Corinto, y Pablo los fines de semana ahí está compartiendo y enseñando. Y pues ellos eran judíos. Muy seguramente, por el estar escuchando a predicar a Pablo una y otra y otra y otra vez, como dice la escritura de sí misma, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, la fe en la misericordia de Dios, a través de esa fe, Priscila y Aquila son salvos, empiezan a conocer al Señor. Y en ese proceso parece que a Pablo se le acaba el dinero para andar de misionero, ¿no?
Y buscando qué hacer, pues estaban en la congregación. Normalmente en la sinagoga separaban a los hombres de las mujeres. O sea, Priscila quedó por allá, Aquila por acá. Y de repente se sienta Pablo. Y hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saluda al que está enseguida ya, como le hacemos ahora, ¿no? ¿Qué tal, Aquila? ¿Qué ondas? Allá está mi esposa. Hola, hola. Y ya. Algo así, pues. Y entonces lo que sucede es que, oye, ¿qué te dedicas? Vendemos tiendas de campaña. Yo también. Oh, qué padre. Y entonces Pablo se expresa en el versículo que vimos y dice, mis colaboradores. ¿Por qué? Porque coinciden haciendo tiendas y dice, pues qué tal si entre semana nos juntamos, o tú ya conoces gente de aquí, yo también sé hacer tiendas, pues vamos a hacer más grande el negocio. Y se ponen a trabajar, mis colaboradores, dice. Ahora, Priscila y Aquila tienen algunas características muy interesantes que, me volaron la cabeza. Ahí te va la primera. Ellos se volvieron, voy a decir así, suplidores del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque es probable que al estar trabajando y al estar predicando y al estar viendo el impacto del ministerio de Pablo, al él moverse y al compartir, ellos se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo en el ministerio de Pablo. Entonces, es como si Pablo dijera, ¿sabes qué? Cuando dice mis colaboradores, es que piensa, porque ellos seguramente le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Deja de hacer tiendas. Deja de hacer tiendas, mejor prepárate, mejor escribe cartas, mejor ponte a administrar lo demás que el Señor, a donde el Señor te ha llevado. Nosotros te ayudamos, nosotros seguimos trabajando en el negocio de tiendas, tú ponte a predicar, ¿no? Y cuando Pablo dice mis colaboradores en Cristo, es porque Pablo piensa, ¿sabes qué? Priscila y Aquila han entendido las Escrituras, se han dejado transformar por el Señor y ahora son instrumentos en manos del Señor para su reino. O sea, ellos han entendido cómo Dios los puede usar para extender el evangelio, no tienen conflictos con la misión de Dios, necesito estar junto con ellos y por eso se expresa de ellos, son mis colaboradores. Entonces, ellos entendieron muy bien su rol, empezaron a entender su rol y lo asumieron. 2, abrieron su casa. Fue de las primeras cosas que hicieron. No solo fueron salvos, sino no solo aportaron para la obra, también dispusieron su vida para enseñar a otros. Y con todo el paquete que eso implica de enseñar a otros, es decir, casa, comida, hospedaje, tiempo, agua, palabra, discipulado, oración, todo el paquete completo. Acompáñame a 1 Corintios 16, ahí está una evidencia de esto. En 1 Corintios 16, verso 19, Pablo está concluyendo la carta de los Corintios, ¿sí? Y Aquila y Priscila están cerca de ellos, están con él al momento que él redacta la carta a Corinto, a la iglesia de Corinto. Y mira lo que dice de Priscila y Aquila en el capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? En su casa os saludan mucho en el Señor. Abrieron su casa, ¿sí? Con todo lo que ese paquete implicaba. ¿Qué más? Podemos ver que ellos se convirtieron en personas que instruían a otros en las Escrituras. Se convirtieron en personas que detectaban talento, los dones del Señor y ayudaban a esas personas a ejercerlos, a llevarlos a cabo. ¡Qué impresionante este matrimonio! Increíble. O sea, en otras palabras, ellos edificaron el cuerpo de Cristo, impulsaban, inspiraban, instruían. Mira, hay un ejemplo de esto en Hechos 18. Regrésate a Hechos 18, verso 24. Hechos 18, 24. Aquí hay una evidencia de esto. Mira, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Si has leído 1 Corintios, te vas a dar cuenta que había gente que hasta Apolos fue una persona grande, un grande, tanto que incluso lo llegaron a comparar con Pablo. Y la gente decía, no, yo soy de la congre de Apolos, no, yo soy de la congre de Pablo. Y Pablo los regaña y les dice, déjense de cosas. Todavía había otros que decían, no, yo no soy ni de Pablo ni de Apolo, soy de Cristo. Y Pablo les dice, son los peores de todos. ¿Sí? Porque tienes que hacer comunidad con alguien, no puedes andar solo. ¿Sí? Ahora, Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mira cómo era, varón elocuente
poderoso en las escrituras. O sea, un cuate de esos que era como una concordancia andando, que le dices, ¿dónde fue cuando Salomón, no sé qué, hasta en 1 Samuel 18:15? Una concordancia con patas, ¿no? Como le decimos a veces. Poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía la mitad de la película, no tiene el evangelio completo. Y comenzó a hablar, el 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando, fíjate esto, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, antenitas de vinil, de estos cuates de este matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué impresionante manera de, la cacharon en el aire y dijeron, este hombre es un instrumento del Señor. Verás, ven para acá. El evangelio es por gracia, amigo. Ya no necesitas el bautismo de Juan. Y lo instruyeron. Y qué padre ser una persona que cuando detecta una necesidad tiene las palabras y la forma correcta de acercarse, porque a veces en nuestro afán de querer acercarnos terminamos desgraciando peor las cosas y lastimando gente. Pero tenemos la capacidad de acercarnos y ser un instrumento para edificar el cuerpo de Cristo. Qué tremendo. ¿Y cuál fue el resultado de esta acción? Un tipazazo en el cuerpo de Cristo, Apolos. Una influencia tremenda en la iglesia de Corinto. Tan así que Pablo equipara esto, el impacto de la influencia de Priscila y Aquila en toda la comunidad, lo equipara a un impacto continental. ¿Por qué? Porque dice, no solo yo he sido bendecido y estoy agradecido con Priscila y Aquila, sino las iglesias de los gentiles. ¿Y dónde había iglesias de los gentiles en los viajes de Pablo? Pues por todo el mar Mediterráneo. Los que estaban en Asia, los que estaban en Europa, los que estaban en Jerusalén, en Israel. Y luego, otro punto importante de Priscila y Aquila, en algún punto arriesgaron su vida. No se sabe en qué momento exactamente sucedió esto. En Hechos 19 hay un momento en el que hay una revuelta en el pueblo. Y por revuelta, entiéndanse, piedras, palos, sillas, muebles volando, o sea, de todo, ¿sí? Hubo una revuelta y es posible que ahí es donde, en todo el zafarrancho que se armó, que ahí hubiera sido el momento. Pero lo importante que menciona la escritura, que dice Pablo, es que arriesgaron su vida. Y la palabra no es en sentido figurado, de, ay, es que se quedaron hasta la 1 de la mañana conmigo, arriesgaron su vida. No, la palabra griega que Pablo usa es literal, estuvieron a punto de morir por andar con Pablo. Y eso me lleva a pensar que no tuvieron una fe cómoda, sino fue una fe sacrificial. ¿Sí? Y te pregunto, preguntas para meditar, ¿cómo estás viviendo tu nueva vida en Jesús? Y no me refiero a lo que puedas estar haciendo aquí en la iglesia local, o no, sino en lo que Dios te encomendó. Estás colaborando a través de eso que haces, sea en tu trabajo, donde sea. ¿Estás colaborando al reino de los cielos? ¿Te estás rodeando de personas así? ¿Tienes alguna Febe en tu vida que te levante, que te ayude? ¿Tienes alguna Priscila y Aquila que te instruyen en el camino de la verdad? ¿Eres alguna Priscila o alguna Febe para alguien más o no? ¿Tienes algún matrimonio cerca del tuyo que sean de influencia para tu vida en bien? Hay que considerar esto un montón. Verso 5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea, estos cuates hacían, Priscila y Aquila, de cada lugar donde estaban, hacían una iglesia. O sea, su casa, la casa donde estaban, la convertían en una iglesia. Y yo te pregunto, ¿tienes una iglesia en tu casa? Todos deberían decirme, sí, sí tenemos una iglesia. Ahí es el primer lugar donde tú y yo predicamos a Cristo, no solo con bla, 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 sino con nuestro servicio, con nuestras acciones. Se tiene que notar Cristo en las paredes de tu casa. ¿Sí? Limpia bien tu casa. Ayúdale a tus padres. ¿Sí?
Ahí es donde vivimos el amor de Dios no solo por nosotros, sino por otros. ¿Okay? Dice el verso 5, continúa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, fíjate esto, es el primer fruto de Acaya para Cristo, en una ciudad, el primero. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Qué interesante que todas las Marías en la Biblia, o la mayoría, son muy contemplativas. María dice, por ejemplo, que... Le piqué por error, perdón. María, la madre de nuestro Señor, dice que cada vez que iban pasando cosas en su crianza con Jesucristo y en su vida, cuando fue madre de nuestro Salvador, dice que Él guardaba las cosas en su corazón. Y ahí estaba toda contemplativa, guardando tesoros espirituales que Dios le revelaba a ella. María, la hermana de Marta y de Lázaro, Lázaro el que falleció, ¿se acuerdan? Y que Jesús resucitó, eran amigos de Jesús. Y dice que María se sentaba a los pies de Jesús a beberse las palabras de su Salvador, a contemplar, a ver cómo movía los labios y aprender y anotar. Pero qué padre es cuando sale una María como esta. Dice María, la cual ha trabajado mucho. Qué padre es cuando una persona sale y rompe el molde de las Marías. Esas personas que se atreven a hacer lo que Dios quiere hacer con ellos en particular. Es que todas las Marías son contemplativas, o deben de ser así, pero viene esta María y dice, no, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo quiero mover cajas, a mí me gusta trabajar, rompo ese molde, no voy a ser como tú, o como tú me digas. Una vez un amigo estaba compartiendo y me dijo, oye, lo hice bien, al final se me acercó y me dijo, oye, por favor, dime si lo hice bien. Y yo noté que lo que me lo estaba diciendo porque no siguió el mismo como tipo estilo que según esto debía seguir, porque se atrevió, ¿no? Y recuerdo haberle dicho, mira, gracias a Dios que pusiste tu estilo, porque hay gente que necesita recibir del Señor lo que Dios tiene para ellos a través de tu estilo. O sea, hay gente que Dios necesita tu estilo. ¿Me explico? Entonces, no quieras a fuerzas repetir los ministerios de alguien más, a fuerzas como si fueran latas cristianas todas iguales, como cajitas en serie. No, Dios está haciendo algo particular en tu vida. Versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjate, esto de Andrónico y Junia seguramente es otro matrimonio, hombre-mujer. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y aquí hay una controversia de que si a veces entonces había más apóstoles, no nomás eran los 12, por eso de que son muy estimados entre los 12 apóstoles, ¿no? Pero hay una traducción que quizás es menos controversial, que en lugar de muy estimados dice más destacados, y eso es interesante, porque eso rompe esa discusión. No es que había más apóstoles o la probabilidad de que hubiera más, sino más bien su función, lo que hacían, fueron destacados. La distinción es que eran destacados entre los apóstoles. Y hablando de apóstoles, hay tres tipos de apostolado que vemos en la Biblia. Uno, el primero es cuando el Padre envía a Jesús. Recuerden que apóstol es enviado. Si a ti el Señor te envía, eres un apóstol. Punto. ¿No? Entonces es el Padre enviando a Jesucristo. Jesucristo dijo, el Padre me envió. El segundo es Jesús enviando a sus 12 discípulos. Les dijo, me van a ser testigos. Yo los envío. Vayan y prediquen. Vayan y hagan discípulos. Jesucristo envió a los 12 discípulos. Y el tercer apostolado que vemos en general en la Escritura es después el Espíritu Santo enviando a quien Él desea, a donde Él desea. Hasta lo último de la tierra, dice en el libro de los Hechos. Y qué padre que Dios quiere enviarte.
porque esta no es una labor nada más de unos cuantos. El Señor te envía y quizá no te va a enviar allá a Macedonia, a Sudáfrica, a Zimbabue, no sé, a una isla desértica. Pero tal vez te está enviando a tu casa, tal vez te está enviando a tu núcleo de tu trabajo, tal vez te está mandando a otro negocio, tal vez te está mandando a otro trabajo, a otra ciudad. ¿Sí? Y el Señor te está mandando. Y qué honor tener el privilegio de ser enviado a salvar al primer miembro de una familia que no conoce a Jesucristo. Me hizo recordar una historia. A mi mamá una vez la cambiaron voluntariamente a fuerzas en su trabajo y la mandaron a la Ciudad de México. Y para mi mamá fue un caos eso. Porque siempre habíamos sido así, familia chicle, ¿no? Muégano, que andamos de un lado para otro y siempre juntos. Mis papás siempre anduvieron juntos. Entonces fue, no, ¿cómo? Nos vamos a ir. Y entonces la decisión que tomaron es, me voy a ir a mover 3 meses. Voy a probar y si no, me regreso. Y mi mamá se quedó en un hotel, viviendo en un hotel, iba, trabajaba. Y dentro de todo este proceso, a los pocos días conocí a una chica del departamento que ella tenía y la chica en algún momento, también por las palabras de mi mamá, aman a mi mamá, ¿verdad? Es como un osito Bimbo. En algún punto conectó con esta chica y esta chica se quebró y mi mamá le empezó a compartir el evangelio. Y entonces empezó a pasar el tiempo y nosotros íbamos así con el calendario, ¿no? Ya va a venir mamá, ya va a venir mamá. Pero lo interesante es que justo antes de que, hoy viendo a retrospectiva, ¿no? Viendo ya el rompecabezas armado, unas semanas antes, mi mamá se dio cuenta que esta chica, después de estar hablando con ella y que ella obviamente confesó a Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, todo de la mano de mi mamá. Y unas semanas antes, esta chica llegó un día y le dijo, ¿qué crees? Estaba leyendo la Biblia en mi casa y sentí la voz del Señor adentro, no sé cómo explicártelo. Y se le salían las lágrimas a la chica. Y le dice, no estoy sola, el Señor está conmigo. Ahora, y o sea, su vida fue transformada. Y en ese momento le llegó el cambio hermosillo a mi mamá. Imagínate el amor de Dios por una persona que es capaz de mover cielo, mar y tierra para llevar allá, estoy siendo muy exagerado, para llevar a mi mamá hasta allá, nomás para salvar a un corazón. Y era la primera hasta donde sabemos de esa familia. Qué impresionante. Y Dios quiere darte ese privilegio. No tienes idea la emoción, si es que no te ha tocado, que se siente ver la redención en el corazón y en el rostro de una persona, de una familia que han estado totalmente perdidos en Cristo. Es increíble. Y así eran Andrónico y Junias, usados para llevar el evangelio a una ciudad donde no había nada. Seguramente, hasta fueron compas de cárcel junto con Pablo. Verso 8, dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo, y saludad a los de la casa de Aristóbulo. Hay demasiadas casas, ¿te fijas? Casas por aquí, casas por allá. El evangelio, chicos, es para vivirse en comunidad, no entrando y saliendo. Como hemos dicho, que entras como fantasma, te vas como fantasma y no conectas. Necesitas conectar. ¿Okay? Verso 11. Saludad a Herodión. Qué chido el nombre. Mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa. Qué nombres. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa. Sus nombres significan delicada y lujosa. O sea, eran fresas. Muy seguramente, porque en aquellos entonces se usaba mucho que el contexto familiar era el nombre que le ponías, ¿no? Seguramente eran gente de lana en Roma. ¿Sí? Gente adinerada, pero fíjate qué interesante, dice Trifena y Trifosa, las cuales trabajan. O sea, ellas no usaron su posición
de billete para ser servidas, sino para servir. Interesante. Y luego Pérsida dice, ha trabajado mucho. ¿Cómo hay mujeres trabajadoras en Roma? Muchas mujeres, y trabajado mucho por el Evangelio, por el reino de Jesús. Número 13, me partió el corazón. Yo no había cachado esta conexión. Estaba como el meme ese del pizarrón del cuate que estaba con un montón de hilitos así de, mira, es que esto. Así estaba. Mira, verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Este Rufo es altísimamente probable, y casi todo el mundo coincide, que es pariente de Simón de Cirene. Acompáñame, por favor, a Marcos 16. Verás qué fuerte esto. Marcos 16, verso 21. Está Jesucristo en el camino a la crucifixión. Y de tantos latigazos, de tanto golpe, de tanta bofetada, Jesucristo llega a un punto en que ya no puede cargar la cruz. ¿Sí? Y en algún momento del proceso, un soldado romano le dice, tú, ayúdale. Mira, Marcos 16, 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, 20, perdónenme, sí. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, ¿sí? Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, era el papá, a que le llevase la cruz. Marcos, ¿está mal la cita? A ver, déjenme verificar. Déjenme verificar aquí de voladita. Estamos en vivo. Marcos 15, 21. Perdónenme. Marcos 15. Ahí está, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y papá de Rufo. Sí, el que inventó los rufles. Que venía del campo a que llevase la cruz. Fíjate esto, es muy probable que Simón de Cirene, el papá de Alejandro y de Rufo, cuando Jesús fue crucificado, era la Pascua. Y acuérdense que en la Pascua todo Israel se juntaba en Jerusalén. Eran mares de gente, viajaban, y muchas familias al momento de viajar se quedaban unos días. Si ya vamos a ir a la Pascua, pues vamos de vacaciones. Entonces imagínate, qué desafortunado. Es muy probable que Simón de Cirene estuviera de vacaciones ahí, pues. Y qué desafortunado que andas ahí, ves que hay un mitote, alguien se ve un tumulto ahí, un polvadero a la distancia. Llegas, andas con tu selfie stick así, y andas queriendo ver qué está pasando por ahí. Y de forma inaudita, de forma increíble. ¿Por qué? Porque no sucedía. Mira, cargar la cruz era una afrenta terrible. Y cargarle la cruz a alguien que ni conoces, de quién sabe quién es pues eso te marca de por vida. Y entonces anda por ahí este cuate, y le dice el soldado de forma inaudita, tú carga la cruz. Y él pudo haber pensado, pues qué malísima suerte venir a la Pascua, venir quizá hasta de vacaciones, y voy a quedar marcado de por vida por cargar la cruz de quién sabe quién. Pero Dios tenía otros planes para Simón y para su familia. Imagínate cargar la cruz junto con tu Salvador. Qué impresión. Verle la cara escurriendo la nariz y la barba de sangre. Llegar a dejar la cruz, ver a María, ver unos clamando es inocente, al otro centurión diciendo este era justo, ¿se acuerdan? Viendo otros de repente el odio, ver toda la escena en primera fila. Y conocer al Salvador, conocerlo en su vida dolorosa, y jamás volver a ser el mismo, ni él ni su familia. Y la Biblia no registra esto, pero normalmente, como les digo, cuando la gente iba de Pascua se quedaban varios días ahí. Es muy probable que por ese impacto, por ver toda esa escena en primera fila,
ellos se quedaron en Jerusalén, conocieron a los discípulos y es probable que les haya tocado el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu de Dios y cayó sobre los que estaban en el aposento alto. Entonces, él y su familia también creyeron, y uno de los que creyó, pues fue su hijo, Rufo, ¿no? Aquí, y Rufo se convirtió en un ayudante, que es lo que estamos viendo hoy, del ministerio de Pablo. Mira, ¿dónde vemos esto? Hechos 13, vamos para allá. Hechos 13, verso 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, ¿quién más? Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirene. Eran del mismo lugar, pues. Manaén, que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ahí estaba Pablo. Es altamente probable, y estuve viendo algunos comentarios cruzados igual de esto mismo, que este Simón es Simón de Cirene. Y qué impresión que toda esa región fue impactada por estos cuates. Y vemos a Simón de Cirene convertido, orando al Señor para validar y enviar al ministerio del Evangelio a Pablo. Imagínate ese efecto tuyo. Y luego su hijo ser colaborador de Pablo. Qué increíble, qué increíble. Verso 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Puros nombres griegos mezclados ahí con los romanos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Fíjate, esto de Filólogo puede ser un nombre compuesto o un apodo, porque ¿por qué compuesto? Porque filo es amante y logos es palabra. Entonces, un filólogo era un cuate amante de las escrituras, apasionado por las escrituras, como diciendo, a mí no me vengas con cuentos, a mí no me vengas con rollos, a mí háblame de la palabra, no me hables de otra cosa, porque amo las escrituras. Verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es el ósculo santo? Es un beso. El beso en aquellos entonces era una bienvenida. Se usaba mucho que cuando un cristiano se convertía al Señor y era bautizado y salía del agua, todos los que estaban ahí lo agarraban y le daban un beso, como diciéndole bienvenido a la familia del Señor. Hoy ya no se practica como tal, menos entre hombres y mujeres, pobres de ustedes. Pero nos habla de esa actitud de amor verdadero, no fingido, como besos traicioneros de Judas. Nos habla de mostrar calidez, de hacernos demostraciones visibles del afecto que nos tenemos entre nosotros, ¿no? Y sabes, hay veces que podemos darle mucho énfasis a la doctrina, mucha palabra, sí, muy escriturales y lo que tú quieras, pero nos hace falta a veces tan solo un abrazo. ¿Conocen a Humberto? Humberto, de aquí de Semilla. Okay. En algún momento en el pasado me tocó orar por él. Y yo no lo conocía, de hecho ese día lo conocí. Y yo me acuerdo que me acerqué a orar por él y no sabía ni qué iba a orar, la verdad. Hasta me sentía un poco distraído y cuando me acerqué a orar por él, me dio, no sé, me puse muy cerquita y como que le puse las manos así, pero él me abrazó y se quebró. Y yo con él. Pero lo menciono esto, no por exhibirlo, sino porque al final me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo, no tienes idea cuánto estaba orando por un abrazo. Y dije, ¿qué? Pero es eso. Y qué impresión, fíjate, que después de todo este compendio del Evangelio, de la gracia de Jesucristo, este Evangelio de la gracia, de nuestra respuesta al Señor, estemos a punto de concluir la carta y Dios a través de Pablo diga, no se olviden de demostrarse afecto entre ustedes. Tengan todo este tratado, pero no se olviden de demostrarse el amor. ¿Ok? Ahora viene una advertencia.
Verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo dije, qué tremendo, qué impresión que después de todo lo que hemos visto hasta hoy, Dios nos advierta a través de Pablo un ruego, nos diga, te ruego, ¿qué te ruego? Que te alejes. ¿Pero de quién? Y esto de que te apartes, Pablo, la palabra que usa en griego, dice que es como que le pongas una marca, así, que lo identifiques, que puedas saber quién es y te apartes. Oye, pero ¿cómo, Pablo? Si el Señor dice que no hagamos acepción de personas, ¿qué va a pasar? ¿Pero por qué? O sea, no. Es más, esa persona, voy a ir, me voy a tomar un café con él, me voy a tomar un café con ella para hablar, para que agarre la onda. Falso. Ese no es el llamado que tenemos aquí en la Escritura. Fíjate esto, es muy importante entender esto bien, porque lo que hay que saber es que el Señor no nos está llamando a andar emitiendo juicios y juzgando a las personas. ¿Ok? Pero sí el Señor te pide que hagas distinciones personales, que sepas quién está sentado ahí a un lado de ti, con quién de la iglesia te tomas un café y que distingas los frutos de dicha persona. ¿Y qué es lo que Dios me está pidiendo que distinga en estas personas? Ahí está en el verso 17, dice, que os fijéis en los que, y ahí viene, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Eso es. Lo que has aprendido del Evangelio aquí, en tu iglesia local. Todo lo que hemos visto de Romanos y desde tiempo atrás. ¿Y por qué? Porque obviamente estas personas son y serán parte de esta comunidad. Y no son personas que van a llegar diciendo, hola, yo soy la persona de quien te tienes que alejar. No va a pasar así. Están allí, son parte del cuerpo, ¿sí? Pero causan división y tropiezo. ¿Cómo? Son cosas así de, ¿qué crees? Yo sé algo que tú no sabes. ¿Qué crees? En semilla también se cuecen habas. ¿Sí? Y te pueden decir cosas como, sabes, eso que aprendiste ahí está bien, pero mira, hay otro comentario que dice lo opuesto. Y sabes, son gente que lo hace no con el afán de meditar la escritura, sino de, como dicen los argentinos, de joder, de meterte ruido, de meterte duda, de lo que Dios te ha hablado, echarlo en tierra, ¿sí? Y entonces pasa que en lugar de que te apartes de ellos, te juntas con ellos y el siguiente domingo vienes predispuesto, vienes como con 4 capas así por delante y no puedes recibir tranquila y felizmente lo que Dios tiene para ti, porque vienes ya bloqueado. Y entonces ya no te alimentas bien, y al no alimentarte bien te vas a debilitar espiritualmente y te vuelves tan débil para incluso sostenerte en el camino del Señor. Y sabes, este tipo de personas muchas veces lo que hacen es que te vuelven dependientes de ellos, ¿sí? Se vuelven tu compa, ¿sí? Y te llenan la cabeza y sabes, no, es que ahí no estás recibiendo bien, cuando en realidad tú y yo debemos de depender de Cristo. Yo se los he dicho, si yo soy tu pastor, todo te faltará. Si un día tengo oficina, voy a poner eso en un cuadro así en la entrada. Si soy tu pastor, todo te faltará. El Señor tiene que ser tu pastor. ¿Sí? Regularmente, este tipo de personas son súper fanáticos y les encantan los ministerios remotos. ¿A qué me refiero? Sabes, escúchate la prédica de fulano, verás, ahí te mando el link. Hizo una transmisión en vivo. ¿Sabes por qué?
Porque son personas que no son capaces de encontrar un liderazgo de confianza y someterse a ellos. Y entiéndase someterse en un contexto no de abuso, sino de simplemente comunidad, en un contexto correcto. Normalmente son personas que también pueden andar de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque nunca ninguna les llena el ojo, ni les llenará ninguna, porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Estamos tronados todos, no hay justo ni aún uno. ¿O a poco creen que aquí en Semilla vamos a hacer, como dicen, peritas en dulce? No, va a haber conflictos, pero la palabra claramente nos dice cómo abordarlos unos a otros, y mucho lo hemos visto aquí. Entonces, te invitan a que veas allá en no sé dónde, en Nueva York, en Colombia, en quién sabe dónde, pero no se involucran, no dan cuentas a nadie. ¿Sí? Y tu llamado, tuyo y mío, nuestro trabajo es a huir de esas personas. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Y si tú has sido una persona así, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios quiere bendecirte, pero lo va a hacer en comunidad. Y no vas a dar fruto. Y los dones del Señor que vimos en Romanos 12 no van a dispararse en ti, no van a florecer hasta que no los ejecutes en comunidad, en unidad en el cuerpo de Cristo. Bajo la sombrilla del lugar donde Dios te puso. Punto. Se acabó. ¿Sí? Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, dime con quién andas y te diré tus frutos espirituales. ¿No? Verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y luego viene un segundo bloquecito de más saludos, que Pablo los menciona porque son personas que están con él al momento de escribir la carta. Mira lo que dice el verso 21. Os saludan Timoteo. Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo? De la carta a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosíspater, mis parientes. Y ahí hay un espacio del que escribió originalmente la carta. Mira esto, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, era Pablo, y hay otra parte en el Nuevo Testamento donde Pablo dice que escribe como en letras grandes, porque a esas alturas del partido ya estaba casi muy dificultoso de la vista. Entonces él tenía a Tercio escribiendo y Pablo le iba dictando, apunta eso. Entonces lo del meme eso de, pero Pablo, no podemos decir eso, es real. Verso 23. Os saluda Gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Estaba el de la Secretaría de Hacienda, ya se había convertido. Y el hermano Cuarto. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjate esto del hermano Cuarto, me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué se llamaba Cuarto? Qué feo nombre. No, eran esclavos. Los esclavos no tenían nombre. Entonces, pásame al uno, a ver dos, como el Dr. House, a ver la 13 que venga, ¿no? ¿Sí? Este era un tipo que había muy probablemente sido esclavos, y qué impresión que también había esclavos en el cuerpo de Cristo. Y eso me lleva a pensar varias cosas, porque a veces pensamos, es que el trabajo no me deja servir, verás, alégale a Cuarto, era esclavo, de chiripada a veces lo dejaban congregarse tal vez, y siendo esclavo, servía. Y eso me dejó pensando otra cosa, no hay excusa, nadie es demasiado ocupado ni demasiado invisible para servir al Señor. ¿Sí? Y luego viene la doxología final, la más larga escrita por él en sus cartas, verso 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
oculto desde tiempos eternos, pero manifiesto ahora. O sea, la idea de Dios, el plan de Dios desde un principio siempre fue este. Todo lo que hemos visto en este estudio de Romanos. Y en resumen, pudiéramos decirlo así, una comunidad compuesta de toda lengua y nación, judíos o no judíos, del mundo entero, ¿sí? Adorando al Dios verdadero por siempre. Y comenzó la historia en Israel, pero se completó, se extendió hacia el mundo entero. El pecado, amigos, no tomó por sorpresa a Dios en el Edén de, ay, se me pecaron, estaba bien. Bueno, a ver, mandemos a Jesús. No, desde un principio Dios en su gran sabiduría, que todo lo ve, que es atemporal, que es omnisciente, que ve todo desde una dimensión que ni tú ni yo podemos comprender, lo consideró y lo previó así. Y dice el verso 26, para que obedezcan a la fe. Cuando habla de obediencia, es que nuestra vida es así, debe haber una respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Pues todo lo que hemos visto de Romanos 12 para acá, esa es nuestra respuesta. Y en todo esto, que Dios sea glorificado. ¿Sí? El resultado que de que nosotros respondamos al Evangelio, a ese poder de Dios de salvación, a su justificación en tu vida, es que Dios sea glorificado. Entonces pregúntate y medita en ti. ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Cuál es el resultado de mi cristianismo? Saca cuentas. ¿Mi vida está glorificando a Dios? ¿O estoy viviendo nada más como zombie? ¿Estoy alcanzando con mi influencia a otros que no conocen a Cristo? Y si la respuesta es no, entonces ¿con quién te estás rodeando? ¿Son parecidos al menos un poquito a Priscila, Aquila, Febe? ¿Sí? Y de eso se trata la carta de los Romanos. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Gracias a Dios por esta carta tan tremenda. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, por esta carta de los Romanos, Señor. Gracias por haberla trasladado, Señor, hasta este siglo, hasta tenerla en papel, digital, Señor. Qué privilegio. Gracias por todos estos hombres y mujeres que tú permitiste, que hoy vimos, Señor, porque permitieron que esta carta la tuviéramos hoy en nuestras manos. Y a través de todo este tiempo, Señor, tú nos has estado hablando tan fuerte y el día de hoy también.